12:24. Seguimos en modo opinión. Ahora vamos con los comentarios del buen amigo Stalin Pérez. Bueno, mi gente, para esta semana tenemos un tema de impacto importante que quiero que la gente comprenda un poco de la evolución del dólar. Vamos a hablar de dolarización, de sus efectos, ventajas y desventajas. ¿Qué está pasando con el dólar? ¿Por qué el dólar está subiendo tanto? ¿Y por qué va a continuar subiendo? Y quiero que la gente lo entienda. Es un tema que no debe politizarse. Las autoridades monetarias han sido responsables, pero requiere todavía el país medidas adicionales para tener control del dólar. Voy a explicar lo siguiente. Las medidas tomadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con los aranceles a los países que están fronterizos como México y Canadá, han provocado en la propia economía de primer mundo una restricción económica en su masa monetaria. Adicionalmente a eso, Estados Unidos tiene altas tasas de intereses actualmente, lo que ha provocado que la gente no acuda al crédito. Dentro de esa gente están los dominicanos que están en Estados Unidos. Y si no tienen acceso a tasas de interés bajas, no se van a endeudar para hacer inversiones acá. Y por ende el influjo de la moneda dólar va a mermar y ha venido mermando. Actualmente se están recibiendo 923 millones de dólares de los dominicanos ausentes que están en el exterior. Eso se viene reduciendo y si tengo menor ingreso de divisa con unas importaciones que van increciendo en el tiempo, evidentemente vamos a tener una balanza de pago negativa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La balanza de pago tiene dos componentes, que son la cuenta corriente y las cuentas financieras. Las cuentas corrientes no son más que las exportaciones y las importaciones. Ahora mismo lo que está provocando entrada de divisa al país es el turismo, las exportaciones y las remesas de los dominicanos ausentes. Y si las remesas de los dominicanos ausentes merman, evidentemente voy a tener un déficit mayor en la balanza de pago. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tenemos un déficit aproximadamente del 3% del Producto Interno Bruto, equivalente a 4.000 millones de dólares anualmente. Y eso impacta de forma negativa la balanza de pago. Y por ende el dólar se va a expresar en función de lo que ocurre. Las reservas de Banco Central también se redujeron de 14.000 millones de dólares. Hoy en día están en 13.300 millones de dólares. Por lo que también el Banco Central ha tenido que acudir al intervencionismo del Estado para poder controlar un poco la tasa de cambio. ¿Qué efecto tiene dolarizar la economía? Hay ventajas, pero también hay desventajas y quiero explicarla para que la gente la entienda. La ventaja de dolarizar una economía, como ocurrió en Salvador y Ecuador en el 2000 y 2001, no voy a hablar de Panamá porque tiene más de un siglo con el efecto dolarizado. Las ventajas son que generan confianza en la economía ante los inversores del exterior. Pero adicionalmente a eso, ¿qué más ocurre? ¿Qué otra ventaja yo tengo? Tengo control inflacionario, o sea, la inflación mía se va a controlar. Voy a tener tasas de intereses muy bajas porque estoy con una economía que funciona en una moneda fuerte, en este caso el dólar. Ahora, ¿qué desventaja yo tengo? La gente tiene que entenderla y saberla. Las desventajas son que se pierde la política monetaria nacional y parte de la soberanía porque el peso desaparece. Pudiera manejar un efecto dolarizado paralelo, como ocurre en Panamá, que está la moneda Balboa y funciona de forma paralela con el dólar. Pero adicionalmente a eso, ¿qué va a ocurrir? Yo no puedo hacer emisiones de una moneda que no es mía, dependo totalmente de los Estados Unidos. Y en algunos casos, la Junta Monetaria, para dinamizar la economía y motorizar un poco, puede producir una masa monetaria inorgánica para provocar ese dinamismo económico en un momento específico, que no lo voy a tener si tengo el dólar. Pudiera manejar un paralelo. Ahora, con una balanza de pago negativa, ¿para conviene o no? ¿Qué provoca una economía para dolarizarse? Efecto hiperinflacionario. Se entiende que una economía hiperinflacionaria, cuando en los últimos 3 años ha alcanzado o superado el 100% de la inflación, lo cual no está ocurriendo en la República Dominicana. Somos un país estable, donde venimos creciendo, tenemos una economía sólida, somos un país poderoso, pero tenemos efectos adversos y riesgos inherentes asociados que nos han impactado de forma negativa y por ende el dólar se expresa en función de lo que tengo. La economía se sustenta en oro o en dólares. No tengo oro, tengo dólares en las reservas netas internacionales de Banco Central, pero se han reducido porque he tenido como Banco Central que intervenir para controlar la divisa. Hasta aquí mi comentario.
No, no te lo lleves, Rommel. Vamos a hablar brevemente con el psicólogo social Joan Almonte de las desapariciones, que es un problema que está afectando a todo el globo terráqueo por el asunto de la movilidad migratoria del mundo. Y nos gustaría escuchar a Joan su posición. ¿Cómo estás, Joan? ¿Cómo te sientes? Stalin Pérez y Evaristi Jiménez de este lado, en modo opinión. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes ya. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Extremadamente queriendo hablar del tema y de los efectos que trae esta hacia la salud emocional de las personas. Sí, nos gustaría que tú nos hables brevemente, porque tenemos el tiempo limitado, las situaciones que tienen que ver con las desapariciones, que son varios factores, obviamente, pero lo que implica eso en el entorno social, obviamente, del desaparecido. Bueno, la desaparición de un ser querido es una de las experiencias que devastan más a una familia, a un grupo social. A diferencia de otros tipos de pérdidas o duelo, la desaparición se caracteriza por una ausencia de respuesta, lo que impide cerrar un ciclo y vivir un duelo convencional. A esto le llamamos como un duelo congelado o una ambigüedad traumática, donde las personas están ausentes físicamente, pero siguen presentes emocional y genera constante sensación de angustia e incertidumbre. Los efectos negativos pueden ser muchos, como tú me preguntas. En el plano emocional, los familiares suelen experimentar altos niveles de ansiedad, depresión, culpa, desesperación e incluso trastornos del sueño o de la alimentación. Y la estructura familiar o social se destruye, se va destruyendo si no se lleva a cabo un duelo convencional. Las pérdidas, las desapariciones son pérdidas que deben realizarse a través de los procesos del duelo y que a la larga, de una forma u otra, deben de sanar o cerrar. Sí, gracias, Joan, por tu breve explicación y muy precisa. Me gustaría entender desde el punto de vista social y psicológico qué impacto tendría eso ante la población el no tener una respuesta del desaparecido, o sea, de las autoridades no brindar una respuesta. ¿Cómo se expresa eso hacia la gente? Quisiera entender cuál es tu opinión. Bueno, se expresa en altos niveles de ansiedad, culpa, desesperación, incertidumbre sobre todo. Y yéndolo un poco más al plano social, también crea un proceso de cuestionamiento a las autoridades específicas que están al lado. Me explico. ¿Por qué no las autoridades no protegieron o por qué las autoridades no han podido proteger o encontrar a las personas desaparecidas? Y tomemos en cuenta que República Dominicana tiene altos niveles de desaparición. Esta desaparición de esta chica es un ejemplo de varios sucesos que han sucedido a lo largo de República Dominicana. Pero es bueno, Joan, la data de los desaparecidos tiene un delay, porque resulta que cuando la gente aparece, que un porcentaje muy alto no se reporta, y por eso entonces aparece esa data alterada, porque no tiene ese inconvenientito de que los familiares no reportan que su familiar ha aparecido, y por eso esa data está, por lo menos en República Dominicana, de esa manera. Sí, yo entiendo esto perfectamente, pero también hay que tomar lo que tenemos estadísticamente dado por el Estado. Aunque la data puede ser inexacta, también hay que partir desde el punto de que tenemos que crear obviamente, eso es una deficiencia del Estado. Exacto, tenemos que partir desde la creación de políticas específicas que puedan darnos, uno, darle seguimiento a las personas que desaparecieron, de una forma u otra a los familiares de la persona apareció, y de una forma u otra el Estado debe de encargarse de una forma de cerrar o de abrir otros ciclos, tanto de búsqueda o de clausura de lo que está sucediendo. Las desapariciones crean mucha ansiedad y eso crea mucha inestabilidad. Y República Dominicana estamos caracterizados por vivir siempre en altos niveles de ansiedad y depresión, por lo cual es bueno crear políticas que de una forma u otra puedan responder directamente a estos procesos. Así y no solamente es, perdón, que así es. No, y genera incertidumbre y desconfianza hacia los turistas que nos visitan también, porque somos un país parte importante, que supuestamente brinda confianza al turista. Pero esta situación, yo soy de los que piensa que el Estado tiene que aclararla. Sí, pero es un caso aislado. Eso no tiene nada que ver en el enfoque, porque es el primer caso. Entonces, de donde vienen 10 millones de gente, ese no puede ser un caso de referencia. Lamentablemente, perdimos una persona, pero eso en realidad no se puede masificar desde el punto de vista social, porque no tiene sentido. Es decir, uno en 10 millones no tiene sentido. Lo que sí. Eso para mí eso depende, porque tenemos que ver lo que es la realidad estadística, que una persona no estadísticamente no es, con los 11 millones de visitantes que tuvimos el año pasado, no es estadísticamente significativo.
pero eso es a nivel estadístico, a nivel social, a Claro, nivel... correcto. Estamos de acuerdo. Y a nivel de seguridad, el país tiene que brindar las garantías. Joan, vamos a pedirte que próximamente tú puedas estar aquí en Modo Opinión para que podamos hablar más ampliamente, porque ya tenemos que ir a la pausa y tenemos que seguir con la programación que tenemos para el día de hoy. Así que te agradecemos mucho tu participación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Vámonos, Acepto. hombre. Acepto.